Continuando entonces con el tema de las propiedades físicas, entonces también tenemos que comentar que entre las aminas, entre las mismas aminas, tienen diferencias en los puntos de fusión y de ebullición. También esto es ligado a los puentes de hidrógeno. Resulta que las aminas primarias, como podemos ver aquí en el caso de la propilamina, tiene dos puentes de hidrógeno. Cada nitrógeno que está unido a un hidrógeno nos está generando un puente de hidrógeno. Entonces, el tener dos puentes de hidrógeno hace que haya una dificultad no, que se requiera más energía para romper el enlace. Entonces, al requerir más energía para romper el enlace, pues entonces el punto de fusión y de ebullición va a ser mayor. En el caso de las aminas secundarias, aquí tenemos la metiletilamina. En el caso de ella, eh, solo hay un puente de hidrógeno, fíjense, solo hay uno. Entonces, en este caso, eh, el punto de ebullición es menor que en la primaria porque solamente... Y si nos fijamos en la trimetilamina, que es una amina terciaria, aquí no tenemos puentes de hidrógeno porque no tenemos enlaces entre el nitrógeno y el hidrógeno. Entonces, fíjense la diferencia. Aquí ya el punto de ebullición es de 3 grados centígrados. Entonces, en la propilamina, 50 grados centígrados. En la metiletilamina, 34 grados centígrados. Y en la trimetilamina, apenas 3 grados centígrados. Y como les decía, esto se debe a que no hay puentes de hidrógeno en las aminas terciarias y pues con respecto a las primarias y las secundarias disminuye también la cantidad de puentes de hidrógeno. Hay que tener en cuenta también que en las aminas secundarias, como hay cadenas que están rodeando al nitrógeno, eso también impide, digámoslo así, que haya ese rompimiento fácil de las moléculas y la interacción que se pueden dar entre ellas. Ahora, en cuanto a la solubilidad, es importante mencionar que las aminas que tienen menos de 7 carbonos son solubles en agua, las que tienen menos de 7 carbonos. Las que tienen 7 o más carbonos ya no son solubles en agua. ¿Sí? ¿Y eso a qué se debe? Precisamente el tema de los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno generan una polaridad, ¿sí? Una polaridad. Y recuerden que el agua es un compuesto polar, por lo tanto ella solamente va a disolver sustancias polares. Entonces, en el caso de las aminas, a medida que va creciendo la cadena carbonada, como suele pasar en la mayoría de los compuestos de tipo orgánico, la solubilidad en agua se va perdiendo. Entonces, entre más grande sea la molécula, menos solubilidad o ya definitivamente va a ser insoluble en agua. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok. Listo. Entonces vamos a pasar ahora a hablar de las propiedades químicas. Cuando hablamos de las propiedades químicas de las aminas o de cualquier otro compuesto, recuerden que nos estamos refiriendo a las reacciones que estos compuestos puedan presentar, ¿sí? Cómo reaccionan, con qué sustancias reaccionan y qué podemos obtener en esa reacción. Entonces, dentro de las aminas, una de las reacciones que tenemos es la alquilación. ¿Qué es eso de la alquilación? Que las aminas van agregando grupos o radicales eh, alquílicos. ¿Y cómo se hace esto? Pues básicamente es el mismo sistema para la formación de una amina. Las aminas se forman por la reacción del amoníaco con un haluro de alquilo, ¿sí? Amoníaco con un haluro de alquilo. Siempre se pierde un hidrógeno. Entonces, por ejemplo, aquí en la reacción entre el amoníaco y el bromuro de metilo, se pierde un hidrógeno y eso nos da lugar a la formación de la metilamina, ¿sí? Esta que es la metilamina. Si esa metilamina también reacciona con un haluro de alquilo, es decir, cuando las aminas reaccionan con los haluros de alquilo, nos van a formar una, en este caso, una amina secundaria. Esta es una amina primaria. Entonces, permítanme, aquí ya miramos con el lapicito cómo es el proceso.
Tenemos aquí una amina primaria que es la metilamina y tenemos el bromuro de alquilo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Básicamente, un hidrógeno de aquí sale y se va a juntar con el bromo, ¿cierto? Sale y se junta con el bromo, nos forma el ácido bromídrico. Y el radical alquilo que teníamos aquí viene y se une al nitrógeno, ¿cierto? Viene y se une al nitrógeno. De tal manera que nos queda dimetilamina, ¿sí? Esta es la dimetilamina. Esa dimetilamina, que es una amina secundaria, puede sufrir el mismo proceso hasta que reemplazamos todos los hidrógenos. Entonces, este hidrógeno sale y junto con el bromo me va a formar el ácido bromídrico y este grupo alquilo va a venir acá a unirse con el nitrógeno. De esa manera me queda la trimetilamina. Entonces, siempre es reemplazar un hidrógeno por un grupo alquilo. Obviamente, este puede ser diferente. Aquí podemos tener un bromuro de etilo, de propilo, de lo que sea, no interesa. Lo importante es que el grupo alquilo siempre va a entrar a unirse al nitrógeno y de esa manera pues nos va a formar la amina. Se puede agregar un cuarto grupo como una sal, ¿sí? En este caso no tenemos, digamos como tal, un hidrógeno que sacar, sino que solamente se ingresa el grupo alquilo y en este caso nos queda como una sal. Pero este compuesto, digámoslo así, no es tan común que lo manejemos en la reacción de las aminas. Generalmente es el amoníaco que forma las aminas primarias, una amina primaria que da lugar a una amina secundaria y una amina secundaria que nos va a formar una amina terciaria, ¿sí? Una amina terciaria. ¿Alguna pregunta con respecto a esto que es la alquilación de aminas? Lo voy a escribir acá porque el título no lo puse. Entonces lo voy a colocar aquí para que ustedes así mismo lo escriban allá en sus apuntes. Alquilación de aminas. Alquilación de aminas. ¿Ok? Entonces, por favor, tomamos el apunte de esta primera reacción. La segunda reacción de las aminas se llama acilación. Es similar a la anterior, pero en este caso lo que le adicionamos es un haluro de acilo, de ácido, ¿sí? Un derivado de los ácidos carboxílicos y no solamente un haluro de alquilo. Entonces, en este caso, las aminas que son primarias y las secundarias forman amidas a partir de la reacción de los haluros de ácido. ¿Cómo se hace este proceso? Es similar a lo que acabábamos de ver. Sale un hidrógeno, ¿cierto? De la molécula. En este caso, aquí sale un hidrógeno y este hidrógeno que sale se une con el cloro, ¿cierto? Nos forma el ácido clorhídrico para el caso de este cloruro de ácido. Esta es una reacción general. Y a partir de este nitrógeno que nos queda aquí disponible, ese nitrógeno se va a unir al carbono. Ese nitrógeno se va a unir al carbono y de esa manera se forma una amida, que es la función que vamos a ver a continuación de las aminas. Entonces, las amidas se caracterizan o se diferencian, digámoslo así, de las aminas por este grupo, este carbono con doble enlace al oxígeno, que las aminas no lo tienen. Fíjense que aquí tenemos una amina y la amina es únicamente un radical unido al grupo amino, mientras que las amidas tienen este carbono con oxígeno porque ellas provienen de los ácidos carboxílicos. Entonces, esta es la reacción general para la acilación de aminas. Tomamos el apunte, por favor. La siguiente reacción
de las aminas es la formación de sales. Aquí hablamos entonces de aminas aromáticas y de aminas alifáticas. Ellas se convierten en sales cuando reaccionan con ácidos inorgánicos, como el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, que son ácidos fuertes. Entonces, cuando están en esos ácidos en disolución acuosa, ellas forman sales. Y aparte de eso, en un medio básico, o sea, en un medio contrario al ácido, vuelven a ser aminas, es decir, que es una reacción reversible, ¿sí? La reacción de formación de sales es una reacción reversible. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una amina secundaria. Recuerden que cuando es, perdón, una amina primaria, cuando es NH2 es una amina primaria. Entonces aquí tenemos una amina primaria y va a reaccionar con este ácido. Básicamente, ¿qué es lo que sucede para que se genere una sal? Eh, la amina va a adicionar un hidrógeno, ¿sí? Uno de los hidrógenos va a ir a la amina y este lo pierde de tal manera que se convierte en agua, ¿cierto? Teníamos H3O, que es un ion ácido, y pierde un hidrógeno, entonces se convierte en agua, generando que la sal se me convierta en un ion positivo, en este caso una sal de amonio, ¿sí? Una sal de amonio, al agregarle un hidrógeno. Ese hidrógeno, de igual manera, lo puede perder con una base. Recuerden que el grupo que caracteriza las bases es el grupo hidroxilo, que es negativo. Entonces aquí viene el proceso contrario. Vuelve a generar el hidrógeno, ¿cierto? En ese sentido, pierde el hidrógeno, lo cede acá formando agua y vuelve a generarme la amina primaria que tenía al inicio. Entonces, cuando es con un ácido, ingresa el hidrógeno, me forma una sal. Cuando es con una base, esa sal pierde el hidrógeno y me genera nuevamente la amina con agua. Entonces, por eso decimos que es una reacción reversible. En el caso de las aminas aromáticas es diferente. Las aminas aromáticas reaccionan con ácido clorhídrico en éter anhidro. Recuerden que los éteres son perfectos disolventes y que son inertes, entonces ellos son muy buenos para trabajar todo este tipo de reacciones sin que lleguen a afectar los productos ni nada de estas cosas. Entonces, aquí en este caso se adiciona el ácido clorhídrico completico. Entra aquí a la molécula el ácido clorhídrico completo. Fíjense que hay un hidrógeno y adicional está el cloro, ¿sí? Ingresa el hidrógeno y el cloro y nos forma la sal, que en este caso es el cloruro de anilonio, así se llama, cloruro de anilonio, y también es una reacción reversible. Entonces, cuando es el proceso contrario, entonces utilizamos una base como el cloruro de sodio. Se separa la base en sodio y el grupo OH, de tal manera que el cloro se une al sodio, me forma el cloruro de sodio, y el hidrógeno pasa a unirse con el grupo OH para formar agua. Y de esta manera recuperamos la amina aromática, ¿sí? Amina aromática. Entonces, fíjense que son dos procesos. Uno es para las aminas alifáticas, es decir, que no tienen benceno, y el otro es para las aminas aromáticas, que son las que tienen benceno. Entonces, aquí tenemos los dos tipos de reacciones que se pueden llegar a presentar en la formación de sales. ¿Entendido hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Ok, tomamos el apunte, por favor. Sílico. A pesar de que pues ya habíamos trabajado derivados de los ácidos carboxílicos, las amidas las dejamos en este grupo porque son compuestos nitrogenados, ¿sí? A diferencia de los otros derivados que son los ésteres, los haluros de ácido y los anhídridos, ellos no son nitrogenados, las amidas sí. Por eso las vemos en el grupo de las funciones nitrogenadas.
Pero básicamente, ¿qué es una amida? Como les decía, son derivados de los ácidos carboxílicos, donde reemplazamos el grupo OH del ácido por un grupo amino. ¿Sí? Reemplazamos el grupo hidroxilo del ácido carboxílico por un grupo amino. ¿Sí? Y ese grupo amino, que tiene dos hidrógenos, hay que tener presente que los hidrógenos también los podemos reemplazar por cadenas carbonadas, al igual que pasa con las aminas. ¿Sí? Podemos reemplazar esos dos hidrógenos del grupo amino por cadenas carbonadas. Entonces podemos tener también amidas donde solamente haya un N con un hidrógeno o podemos tener amidas, perdón, donde solamente tengamos nitrógeno sin el hidrógeno. ¿Ok? Tomamos el apunte de la definición de las amidas y ya hablamos de su nomenclatura. Entonces, pasando a la nomenclatura de las amidas, debemos tener en cuenta varios aspectos para nombrar las amidas, dependiendo obviamente de la ubicación, de la cantidad de hidrógenos que tenga, y pues básicamente lo que es una amida normal. Entonces vamos a tener algunas reglas que nos va a permitir nombrar las amidas. En primer lugar, recordemos que las amidas, perdón, son derivadas de los ácidos carboxílicos. Entonces lo que hacemos es cambiar la terminación oico del ácido carboxílico por amida. Ahora, no vamos a utilizar la palabra ácido, porque no son ácidos, son amidas. Entonces simplemente lo que hacemos es cambiar la terminación oico por amida. Entonces aquí tenemos la amida más sencilla, que es la de un solo carbono, fíjense acá. Entonces la nombramos como metanamida o también se puede llamar metilamida, pero generalmente la nombramos como derivado del alcano correspondiente. Entonces, metanamida, ¿sí? Metanamida. Si tenemos dos carbonos, entonces es la etanamida. Si tenemos dos carbonos, etanamida. En caso de tener, fíjense que aquí tenemos, estas son amidas donde tenemos simplemente el grupo amino sin sustituir ningún hidrógeno. Cuando ya sustituimos alguno de los hidrógenos, como en este caso que aparece un metil, ¿cierto? Entonces tenemos que nombrarlo como un sustituyente. Y recuerden que el localizador en este caso no es un número, sino es el nitrógeno, ¿sí? Entonces, N-metil propanamida. N-metil, ¿por qué? Porque este metil está unido a este nitrógeno, entonces lo nombro como un sustituyente del nitrógeno. N-metil y propanamida, porque de este lado tenemos tres carbonos, ¿sí? N-metil propanamida. De tal manera, tenemos dos sustituyentes para el nitrógeno, entonces NN-dimetil, por lo que son iguales, ¿cierto? NN-dimetil butanamida. ¿Por qué? Porque de este lado tenemos cuatro carbonos. ¿Listo? Entonces, esta parte de acá es la que me va a dar el nombre al final, butanamida, y aquí simplemente voy a nombrar los sustituyentes del nitrógeno, porque estoy reemplazando los hidrógenos por sustituyentes. Aquí uno y aquí dos. ¿Alguna pregunta con respecto a esta parte? Ok. Entonces, tomemos el apunte de la regla 1, por favor. Bueno, en la segunda regla vamos a tener en cuenta las amidas cuando tenemos sustituyentes, ¿sí? Recuerden que hay estructuras donde las amidas va a ser el grupo principal y otras en las que no. ¿En cuáles grupos las amidas es grupo principal? Em, frente a las aminas, a los alcoholes, a las cetonas, a los aldehídos y a los nitrilos. Entonces, las aminas son prioritarias frente a estos grupos, las amidas, perdón. Entonces, las amidas van a tener el carbono principal, es decir, el carbono número 1. Enumeramos los carbonos empezando por donde está el grupo de las amidas, es 1, 2, 3, 4 carbonos.
y nombramos los sustituyentes. En este caso tenemos en el carbono 3 un grupo hidroxilo. Recuerden que cuando el grupo hidroxilo no es principal, es decir, no es un alcohol, se nombra como hidroxilo. Entonces simplemente decimos 3-hidroxibutanamida. 3-hidroxibutanamida. Para este de aquí, entonces el carbono 1 corresponde donde está la amida. Veamos la cadena y nos encontramos que en el carbono 3 hay de igual manera 1H, que es un grupo hidroxi. En el carbono 4 tenemos un metil. Fíjense que solamente es una línea, entonces tenemos un metil. El carbono 5 y en el carbono 6 tenemos un aldehído. Fíjense, es un aldehído. Entonces ahí ya tenemos los sustituyentes. Recuerden que los aldehídos cuando son sustituyentes se nombran como oxo o formil. ¿Sí? Oxo o formil. En este caso se está nombrando como oxo. Entonces, en orden alfabético los colocamos. 3-hidroxi, ¿sí? 3-hidroxi, 4-metil, 6-oxo, y fijémonos que la amida tiene 6 carbonos. Entonces, hexanamida. 3-hidroxi, 4-metil, 6-oxo, hexanamida. ¿Sí? Hexanamida porque en este caso tenemos 6 átomos de carbono en la amida. ¿Entendida la segunda regla? Ah, bueno, no me había fijado acá en la pregunta, Paula, pero sí, la N se utiliza cuando reemplazamos los hidrógenos. Cuando reemplazamos un hidrógeno, entonces colocamos. Cuando reemplazamos dos hidrógenos, entonces escribimos NN. Ok. Entonces tomamos el apunte, por favor, de la regla número 2. Que tengan excelente día. Dios me los bendiga.